mi madre me abandonó por dinero. 20 años después tocó mi puerta llorando. Nunca olvidaré el día en que mi madre se fue. Tenía apenas 6 años cuando ocurrió, pero hay recuerdos que se quedan grabados en la memoria como cicatrices que nunca desaparecen. Era una tarde calurosa de agosto, de esas en las que el aire parece pesado y el tiempo se mueve lentamente. Yo estaba sentada en el suelo de la sala jugando con una muñeca vieja que mi abuela había cosido para mí con retazos de tela. La casa era pequeña, de paredes desgastadas y techo de lámina que crujía cuando soplaba el viento, pero para mí era el lugar más seguro del mundo. Hasta que escuché la discusión. Mi madre estaba en la cocina hablando con mi abuela. Sus voces eran cada vez más fuertes. No voy a seguir viviendo así, decía mi madre con un tono que nunca le había escuchado. Estoy cansada de la pobreza. ¿Y tú, hija? Respondió mi abuela con la voz temblorosa. ¿También te cansaste de ella? Hubo un silencio que pareció eterno. Yo me quedé quieta, abrazando mi muñeca. Ella estará bien contigo, dijo mi madre finalmente. Tú sabes cuidarla mejor que yo. Esas palabras fueron como un golpe invisible. Minutos después la vi salir de la casa con una maleta roja que nunca había visto antes. Afuera la esperaba un carro negro brillante. Dentro del carro estaba un hombre elegante, con un reloj dorado que brillaba bajo el sol. Mi madre ni siquiera volteó a verme. Solo cerró la puerta del carro, y se fue. Ese fue el día en que entendí, sin saberlo, que algunas personas pueden abandonar a quienes más deberían amar. Los años que siguieron no fueron fáciles. Mi abuela era una mujer fuerte, pero también estaba cansada de la vida. Trabajaba limpiando casas y a veces vendía empanadas en la esquina para poder pagar la comida y los útiles de la escuela. Yo crecí viéndola levantarse antes del amanecer. Estudia, niña, me decía siempre. El estudio es lo único que nadie te puede quitar. Nunca hablábamos de mi madre. Era como si su nombre estuviera prohibido dentro de la casa. Pero a veces, cuando caminaba por la calle y veía a otras niñas tomadas de la mano de sus madres, sentía algo extraño dentro del pecho. Una mezcla de tristeza y enojo que no sabía explicar. Con el tiempo aprendí algo importante. No puedes esperar amor de quien decidió irse. Cuando cumplí 15 años, finalmente me atreví a hacerle una pregunta a mi abuela. Estábamos sentadas en el patio mientras ella desgranaba maíz. Abuela, ¿por qué mi mamá se fue? Ella suspiró profundamente. Porque eligió el dinero, dijo con calma. Ese hombre que viste aquel día era rico. Tenía negocios en la ciudad. Le prometió una vida llena de lujos. ¿Y nunca volvió? Mi abuela negó con la cabeza. No, hija. Nunca preguntó por ti. Sentí un nudo en la garganta. En ese momento tomé una decisión silenciosa. Si algún día mi madre volvía, yo no la iba a necesitar. Los años pasaron. Trabajé duro, estudié con becas y finalmente logré graduarme de la universidad. Conseguí un empleo en una pequeña empresa y con el tiempo pude comprar una casa modesta. No era una mansión. Pero era mía. Mi abuela vivía conmigo y por primera vez en nuestras vidas ya no teníamos que preocuparnos por si alcanzaría el dinero para la comida. Una noche, mientras cenábamos juntas, ella me miró con orgullo. Tu madre se perdió de verte convertirte en esta mujer. Yo no respondí. En el fondo todavía había una herida que no sabía cómo cerrar. 2 años después mi abuela falleció. Fue el golpe más duro de mi vida. Ella había sido mi madre, mi padre y mi mejor amiga. Después de su funeral la casa quedó silenciosa de una forma que nunca había sentido. Durante semanas caminé por las habitaciones como si algo faltara en el aire. Y entonces, un día, alguien tocó la puerta. Era una tarde lluviosa. Recuerdo el sonido de la lluvia golpeando el techo mientras caminaba hacia la entrada. Pensé que sería un vecino. Pero cuando abrí la puerta, el mundo pareció detenerse. Una mujer estaba parada frente a mí. Su cabello estaba lleno de canas y su rostro tenía arrugas profundas que contaban historias de cansancio y dolor. Llevaba un abrigo viejo y sostenía una pequeña bolsa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas.
Hola, hija. Mi corazón dio un salto. Era ella. Mi madre. Después de 20 años. Nos quedamos mirándonos en silencio. Yo sentía una mezcla de emociones que me resultaba imposible describir. Rabia. Tristeza. Confusión. ¿Qué haces aquí? Pregunté finalmente. Ella bajó la mirada. Necesitaba verte. Su voz era débil. Muy diferente a la mujer segura que recordaba de mi infancia. Llegaste 20 años tarde. Mis palabras salieron frías, pero no podía evitarlo. Ella comenzó a llorar. Lo sé, lo sé. Respiró profundamente antes de continuar. Ese hombre, el que me llevé, me dejó hace años. Perdí todo. El dinero, la casa, todo. Sentí algo extraño al escuchar eso. ¿Era satisfacción? ¿O tristeza? Y ahora estás enferma, continuó. Los doctores dicen que no me queda mucho tiempo. Levantó la mirada hacia mí. No vine por dinero, solo quería pedirte perdón. El silencio volvió a llenar el espacio entre nosotras. Durante 20 años había imaginado este momento. Había imaginado gritarle. Reclamarle. Cerrarle la puerta en la cara. Pero ahora que estaba frente a mí, solo veía a una mujer rota. Mi abuela murió, dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella era una buena mujer, susurró. Yo no merecía que criara a mi hija. Por primera vez en toda la conversación sentí algo diferente. Compasión. No por la madre que me abandonó, sino por el ser humano que tenía delante. ¿Dónde estás viviendo? Pregunté. Ella dudó antes de responder. En ningún lugar, duermo donde puedo. Ese fue el momento en que comprendí algo que nunca había entendido antes. La vida ya la había castigado mucho más de lo que yo podría hacerlo. Respiré profundamente y abrí más la puerta. Entra. Ella levantó la cabeza sorprendida. ¿De verdad? No significa que todo esté perdonado, respondí. Pero tampoco soy la niña que dejaste. Entró lentamente a la casa. Miró alrededor como si cada objeto le recordara todo lo que había perdido. Tu abuela estaría orgullosa de ti, dijo. Yo asentí. Todo lo que soy, es gracias a ella. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Por primera vez en mi vida tuve una conversación real con mi madre. Me contó de sus errores, de las decisiones que había tomado por ambición y de cómo el dinero que creyó que la haría feliz terminó destruyendo su vida. Pensé que lo tenía todo, dijo. Pero lo único que realmente tenía, te lo dejé a ti. No sabía si podía perdonarla. Tal vez nunca podría hacerlo completamente. Pero esa noche entendí algo importante. El perdón no siempre es para quien lo pide. A veces es para liberarnos del peso que llevamos dentro. Mi madre vivió conmigo durante los últimos meses de su vida. No recuperamos 20 años perdidos. Eso era imposible. Pero al menos encontramos algo parecido a la paz. El día que murió, sostuvo mi mano y dijo unas últimas palabras. Gracias por darme una segunda oportunidad. Hoy, cada vez que recuerdo todo lo que pasó, pienso en una lección que la vida me enseñó de la forma más dura. El dinero puede comprar muchas cosas. Casas. Carros. Lujos. Pero hay algo que nunca podrá comprar. El amor de una hija, cuando decides abandonarlo, pero antes de que mi madre muriera, hubo algo que cambió completamente la forma en que veía nuestra historia. Los primeros días después de que llegó a mi casa fueron incómodos. Compartíamos el mismo techo, pero parecía que vivíamos en mundos diferentes. Yo estaba acostumbrada a una vida tranquila y organizada. Ella, en cambio, parecía cargar un cansancio profundo que iba más allá de lo físico. Pasaba mucho tiempo sentada en la ventana de la sala, mirando la calle en silencio. A veces yo la observaba desde la cocina y me preguntaba si realmente era la misma mujer que recordaba de mi infancia. La mujer que se había ido con un hombre rico era segura, orgullosa, incluso un poco fría.
La mujer que ahora estaba en mi casa parecía derrotada. Una tarde me acerqué con 2 tazas de café. «Hace frío hoy», le dije. Ella tomó la taza con manos temblorosas. «Gracias». Se quedó mirando el café durante unos segundos antes de hablar. «¿Sabes? Durante años imaginé cómo sería este momento». La miré con curiosidad. «¿Qué momento?» «El día en que te volvería a ver». No supe qué responder. Ella continuó. «Pero nunca pensé que tendría el valor de venir». «Entonces, ¿por qué viniste ahora?» Su mirada se perdió otra vez en la calle. «Porque cuando los médicos me dijeron que estaba enferma, entendí algo que nunca había querido aceptar». Hizo una pausa. Toda mi vida corrí detrás de cosas que creía importantes: dinero, lujo, apariencias. Luego me miró directamente a los ojos. «Pero cuando te dicen que te queda poco tiempo, te das cuenta de que todo eso no significa nada». Sus palabras quedaron flotando en el aire. Por primera vez sentí que estaba escuchando la verdad de alguien que ya no tenía nada que ocultar. Los días comenzaron a pasar más tranquilos. Mi madre empezó a ayudar en pequeñas cosas de la casa. A veces cocinaba, otras veces barría el patio. No era necesario que lo hiciera, pero parecía necesitar sentirse útil. Una mañana entré a la cocina y la encontré preparando arepas. El olor me hizo detenerme en seco. Era exactamente el mismo olor que recordaba de mi infancia. «Pensé que ya no sabías hacerlas», dije. Ella sonrió con tristeza. «Nunca olvidé las cosas que hacía cuando vivía aquí». Nos sentamos a desayunar juntas. «Cuando te fuiste», empecé a decir, pero me detuve. Ella entendió lo que quería preguntar. «Pensé en ti muchas veces», dijo en voz baja. «Pero nunca volviste». No tenía el valor. Levantó la mirada. Al principio todo era como un sueño. Casas grandes, viajes, ropa cara, creí que había tomado la decisión correcta. Suspiró. Pero poco a poco me di cuenta de que había perdido algo que ningún dinero podía reemplazar. «¿Y aún así no regresaste?» Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque me daba vergüenza». Esa respuesta me sorprendió. ¿Vergüenza de qué? «De mirarte a los ojos después de haberte abandonado». Una noche, mientras revisaba unos papeles en la sala, mi madre se acercó con una pequeña caja de madera. «Quiero mostrarte algo». La colocó sobre la mesa y la abrió lentamente. Dentro había fotografías antiguas. Había una foto mía cuando era bebé. Otra cuando tenía 3 años. Incluso había un dibujo infantil que yo había hecho en el jardín de niños. «¿Guardaste todo esto?», pregunté sorprendida. Ella asintió. «Lo llevé conmigo cuando me fui». Sentí un nudo en la garganta. Durante 20 años había creído que me había olvidado completamente. Pero esas fotos demostraban algo diferente. «Nunca dejé de pensar en ti», dijo. «Entonces, ¿por qué elegiste irte?». Esta vez su respuesta fue inmediata. «Porque fui egoísta». El silencio llenó la habitación. Finalmente dijo algo que nunca olvidaré. «Pensé que podía empezar una nueva vida, pero una madre nunca deja de ser madre, aunque intente huir de eso». Con el paso de las semanas nuestra relación empezó a cambiar. No se convirtió en una relación perfecta. Había demasiadas heridas para eso. Pero poco a poco empezamos a hablar más. A reír algunas veces. Incluso salíamos a caminar por el barrio. Los vecinos pensaban que simplemente era una tía que había venido a visitarme. Tal vez era mejor así. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, mi madre se detuvo frente a un grupo de niñas que jugaban con sus madres. Las observó durante varios minutos. «Yo también debería haber estado ahí contigo», dijo en voz baja. No supe qué responder. Pero por primera vez no sentí rabia al escuchar esas palabras. Solo una tristeza tranquila. Unos días antes de morir, mi madre me pidió que me sentara junto a su cama. Su respiración era débil. «Hay algo más que quiero decirte», murmuró. Tomé su mano.
Dime. No vine solo para pedir perdón. La miré confundida. Vine porque necesitaba verte feliz. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Durante años pensé que había arruinado tu vida. Negué con la cabeza. No lo hiciste. Tu abuela te salvó. Sí. Ella sonrió débilmente. Entonces al menos hice una cosa bien, dejarte con la persona correcta. Después de su muerte, encontré una carta en su habitación. Estaba dentro de la caja de fotografías. Decía: si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Sé que no puedo recuperar los años que perdimos. Sé que nunca podré deshacer el daño que te hice. Pero quiero que sepas algo, el mayor error de mi vida no fue perder el dinero ni las casas, fue perder tu infancia. Si alguna vez tienes hijos, ámalos más que a cualquier otra cosa en el mundo. Porque no hay riqueza más grande que esa. Guardé la carta durante mucho tiempo. Y cada vez que la leo recuerdo algo que aprendí de toda esta historia. La vida puede cambiar en un instante. Las decisiones que tomamos por ambición, orgullo o egoísmo pueden destruir lo más valioso que tenemos. Pero incluso después de los peores errores, todavía existe algo que puede salvarnos. La capacidad de reconocerlos. Y la valentía de pedir perdón.